cerco parece intentar cerrarse un poco más. Ahora la Comisión de Expertos de la ONU responsabiliza al gobierno del país árabe de crímenes de lesa humanidad. Pero estas acusaciones están infundadas, según algunos expertos, quienes argumentan que los autores de estos testimonios ni siquiera han entrado en territorio sirio. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Thierry Meyssan, un periodista que está en Damasco y ha llevado a cabo su propia investigación. Asegura que varios medios árabes manipulan la información sobre la situación en Siria, creando una imagen errónea de lo que de verdad pasa en ese país. Es una organización bastante misteriosa, porque durante mucho tiempo solo se sabía su nombre y que tenía su sede en Londres. Y la persona que dirige esta organización nació en Londres y tiene varios pasaportes. Cuando se supo su nombre, se descubrió que era uno de los dirigentes de la organización Hermanos Musulmanes. Esta organización está en guerra con Siria desde hace ya 30 años. No es una organización muy fiable, porque no es un observatorio neutro, sino el protagonista de toda esta situación. Su interés en todo el asunto es evidente y hay que darle la vuelta a todo lo que dice. Lo curioso es que cada día dan cifras de víctimas, pero nunca mencionan nombres, nunca. Solo una vez, bajo la presión de un gran número de periodistas, dieron la lista de unas 100 personas. Y cuando se empezó a comprobar cómo murió cada una de ellas, la primera persona de la lista ni siquiera estaba muerta, estaba viva y se encontraba perfectamente. Verificaron la muerte de las primeras 40 personas de la lista y resultó que todo era falso. El observatorio inventa la información y como todo esto empezó a provocar un escándalo, ahora están tratando de crear otra organización, pero dependerá oficial y directamente del Consejo Nacional Sirio. Hace 2 días fue publicado un informe de la ONU. En una rueda de prensa, el ministro de Asuntos Exteriores sirio dio una respuesta a este informe. Dijo que no era válido, puesto que desconocía todos los crímenes cometidos por los grupos armados en el territorio de Siria. Entonces, en ese momento se encendieron 2 pantallas en las que se emitían imágenes de los crímenes. Lo curioso es que la BBC, Al Jazeera y Al Arabia, que estaban transmitiendo en directo su discurso, interrumpieron de inmediato la transmisión, ocultando la realidad a sus espectadores, ocultando los crímenes de estos escuadrones de la muerte que habían sido desplegados por sus propios gobiernos en Siria. La OTAN, sobre todo Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Turquía. Estos países tienen unas cadenas de televisión de mucho peso, France 24, la BBC, la CNN, Al Jazeera y Al Arabia. En el caso de Al Jazeera, durante la guerra en Libia, este canal creó un estudio en Qatar y emitía videos falsos de actualidad. Ahora el estudio ha sido reformado y tiene una decoración de estilo sirio. El pasado 15 de marzo, Siria ha sido escenario de protestas a favor y en contra del gobierno de Bashar al-Assad. Según el Ejecutivo, la violencia en las manifestaciones ha sido promovida por bandas armadas de mercenarios financiadas por grupos desde el extranjero. En respuesta a las demandas de sectores de la población, el presidente al-Assad ha llamado al diálogo y al mismo tiempo ha emprendido reformas políticas. Pese a esto, desde los medios de comunicación, principalmente árabes, se ha responsabilizado directamente a las fuerzas militares del Estado por el número de víctimas civiles en medio de las movilizaciones de calle. Según las Naciones Unidas, más de 4.000 personas han muerto por la represión de los uniformados. Sin embargo, en días recientes, un periodista francés de nombre Thierry Meyssan, radicado en Siria, reveló una investigación en la que descubrió que la mayoría de estas supuestas víctimas de muerte aún viven. Además, explicó que la lista de presuntas muertes fue elaborada por una misteriosa organización que tomó los nombres de una guía telefónica. Estas acusaciones no son elementos que se hayan exagerado, sino simplemente elementos que se han inventado y no tienen ninguna sustentación. No ha habido ningún caso, ningún ejemplo conocido de una manifestación que haya sido objeto de una represión masiva con disparos de balas reales por parte de la policía o del ejército. Todo esto ha sido inventado. Ciertamente que hay voluntad de crear una guerra civil en este país que por los momentos no existe. El Consejo de Derechos Humanos recientemente acusó al gobierno del presidente Bashar al-Assad de la muerte de 4.000 civiles y asegura que las fuerzas de seguridad y el ejército cometen crímenes de lesa humanidad. Basándonos en su labor periodística en Siria, ¿cuánto hay de cierto en estas acusaciones? La forma como se elaboró ese informe es por lo menos sorprendente. 3 comisarios fueron designados por los responsables de los derechos humanos de la ONU.
Los 3 pertenecen a países hostiles a Siria. Uno de los comisarios, una investigadora turca conocida por su trabajo sobre la violencia contra la mujer, explicó que su método consiste en recoger testimonios, acusaciones, sin buscar elementos de prueba de los crímenes mencionados. Sobre esta base, la comisión escuchó los testimonios de 223 personas. Donc, sur cette base, la commission a entendu ou recueilli. Sabemos que no son testimonios directos, no son personas que hayan sido heridas durante manifestaciones. Nous savons qu'il ne s'agit pas de témoignages directs. Ce ne sont pas des gens qui auraient été blessés dans des manifestations. Ce sont souvent des... Se trata por lo general de responsables de ONG, organizaciones internacionales o testigos de segunda o tercera mano. Dans le rapport, il n'y a que 2 noms propres qui sont cités. En el informe solo se citan 2 nombres propios. Se hablan de 4.000 víctimas, pero son incapaces de dar los nombres de estas víctimas. Los 2 nombres propios corresponden a 2 niños. Qui ne correspondent absolument pas à ce qu'explique le Conseil des droits. Casos bien conocidos que no corresponden en lo absoluto a lo que explica el Consejo de Derechos Humanos. Por último, hay que señalar que este informe ignora una realidad visible como la presencia de escuadrones de la muerte que entran en las ciudades, asesinan a las personas y las mutilan. Qui rentrent dans les villes, assassinent les gens et les mutilent. Donc, il n'y a aucune... Hay credibilidad en esta estrategia, solo la voluntad de fabricar un expediente contra Siria para provocar una guerra. Contre la Syrie pour provoquer une guerre. Señor Mason, las autoridades sirias denuncian la existencia de grupos armados financiados por Occidente y algunos países árabes, asegurando que dichos grupos son los encargados de generar la violencia en el país. ¿Qué opina usted al respecto? J'ai eu l'occasion de me déplacer dans les zones où il y a eu des combats, d'interroger... Tuve la oportunidad de desplazarme en las zonas donde ha habido combates e interrogar víctimas o miembros de sus familias, e interrogar también soldados que se vieron atrapados en emboscadas y sobrevivieron a las mismas. Donc ce qui est clair, c'est que oui, il y a des groupes armés, des escadrons de la mort, mais... Está claro que hay grupos armados, escuadrones de la muerte. La situación actual ha estado precedida por otras etapas. Al comienzo se infiltraron en el país combatientes, se podría hablar de miembros de Al-Qaeda. Si tomamos esta apelación genérica, c'est-à-dire des combattants qui avaient été recrutés par le prince... combatientes... Efectivamente, continuamos conversando con el señor Thierry Mason, periodista encargado de realizar una investigación que se ha encargado además de desmentir lo que algunos medios de prensa han publicado en torno a la situación en Siria. Usted ha realizado sus propios indagatorios sobre la lista de víctimas de la supuesta violencia por parte del gobierno del presidente al-Assad. ¿A qué conclusiones llegó en su pesquisa? Alors, la principal source des médias occidentaux... La principal fuente de los medios occidentales sobre la violencia en Siria es una organización denominada Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, con base en Londres. Se le conoce un miembro, su portavoz, que quizás sea el miembro único. Sirio, británico y sueco, que es en realidad uno de los responsables de los hermanos musulmanes. Et qui est en fait un des responsables des frères musulmans. Una cofradía que libra una verdadera guerra desde hace unos 20 años, incluso 30 años, contra el gobierno sirio. Contre le gouvernement syrien. Donc ce monsieur, Este señor anuncia todos los días que ha habido 15 muertos aquí, 10 muertos allá. Jusqu'à présent, il ne donnait pas de nom de victime. Et puis il y a 2 mois, Hasta los momentos no daba nombres de víctimas. Hace un mes, presionado por periodistas de Al Jazeera, dio la lista de unas 100 personas. Là, un groupe ici en Syrie, ce n'est pas moi, mais un groupe d'amis, a repris cette liste et... Un grupo de amigos tomó esa lista y verificó nombre por nombre a quién correspondía. El primer nombre era de alguien que todavía estaba vivo. El segundo también estaba vivo. El tercero también. Así fueron hasta la persona número 40 y ninguno correspondía a víctimas. 40e personne sur la liste et tous ces noms ne correspondaient pas du tout à des victimes. Ils sont arrêtés là, c'est un travail assez complexe. Se detuvieron allí porque era una labor compleja. Desde entonces, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos se niega a suministrar nuevos nombres. La Comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tampoco ha dado nombres. Entonces, es un caso extraordinario donde se acusa al gobierno sirio de asesinar a sus conciudadanos, pero no pueden dar los nombres de las víctimas. C'est ressortissant, mais on est incapable de donner le nom des victimes.
Bueno, señor Meissan, vamos a hacer un alto en nuestra conversación para rememorar que la televisora estatal siria ha realizado un monitoreo de las informaciones publicadas por medios árabes como Al Jazeera y Al Arabiya sobre la situación en el país del Oriente Medio durante los últimos meses. Recordemos cómo parte de ese material audiovisual desmonta la manipulación mediática sobre las supuestas víctimas en Siria. El pasado mes de octubre, habitantes de la localidad de Al-Qadam denunciaron un ataque terrorista contra civiles en esa zona. Los testimonios fueron recogidos por la televisora estatal siria. Cerca de las 3:30 de la tarde, fueron vistos 4 hombres a bordo de un vehículo blanco, marca Kia, modelo Río. 3 hombres armados con rifles salieron del carro. El conductor usaba una máscara. Luego se alinearon y abrieron fuego asesinando a mi hermano, quien era el dueño de la tienda. Su nombre era Amin Al-Masri Al-Rafei. Otras 2 personas también fueron asesinadas. Sus nombres eran Anush Al-Kider, quien trabajaba reemplazando los cilindros de gas, y un hombre proveniente de Daraa, del cual no recuerdo el nombre. Las 3 personas asesinadas eran hombres. Los 3 fueron asesinados. Acá pueden observar algunos de los impactos de bala. Mi nombre es Abs Al-Salam Tuma. Soy un teniente coronel retirado. Fui informado sobre el asesinato de mi hijo, el mártir Abd al-Munen Ramadán. Estos grupos armados asesinaron a mi hijo. Él es una víctima más de estos grupos armados y una víctima del terrorismo que está presente en este país. Pero esta información fue presentada por los noticieros de las televisoras Al Jazeera y Al Arabiya de la siguiente forma. Un grupo de activistas sirios señaló que al menos 4 personas habían sido arrestadas en esa área. 4 personas fueron asesinadas en la localidad de Al-Qadam, en Damasco, cuando las Fuerzas Armadas sirias entraron a esa área y realizaron una campaña de arresto. Posteriormente, un ciudadano sirio desmintió su muerte luego de que la televisora Al Jazeera informara su supuesto fallecimiento durante las agresiones ocurridas en la localidad de Al-Rastán el 1 de octubre de este año. Soy el doctor Anwar El-Sheikh Ali, un especialista en cirugía general proveniente de la ciudad de Al-Rastán. El día de ayer, algunos medios de comunicación occidentales y algunos canales árabes, incluyendo Al Jazeera, reportaron que yo había sido asesinado en Al-Rastán. Esto es completamente falso. ¿Dónde nos encontramos en este momento, doctor? Estamos cerca de mi casa en Al-Rastán. ¿Qué día es hoy? 1 de octubre de 2011. ¿Qué hora es? Son casi las 4 en punto de la tarde. Mi hermano, que vive muy lejos de mi casa, entró en shock al enterarse de mi muerte. Él vino muy aterrado. El propósito de todo esto es difundir pánico. El objetivo, honestamente, consiste en difundir un levantamiento. Lo que se dijo aquí es que las fuerzas de seguridad me habían asesinado. Esto es totalmente falso. Su propósito es difundir un levantamiento y la desinformación. Los canales de televisión Al Jazeera y Al Arabiya comentaron sobre estos sucesos, indicando que los responsables de los presuntos crímenes eran fuerzas y efectivos estatales sirios. Las personas que intentan organizar la guerra prevén un gobierno de reemplazo que podría llegar, según la expresión del señor Haddam, uno de los grandes jefes de esta oposición, quien dijo: regresaré a Siria sobre el techo de un tanque de guerra estadounidense. Y es un gobierno de colaboradores que trata de prepararse para asumir el poder en caso de una guerra que hubiese destruido todo su país. Finalmente, en su opinión, ¿es posible que la OTAN desate una guerra contra Siria al estilo de la intervención en Libia? La idea de una guerra contra Siria se planificó hace mucho tiempo y se previó realizarla al mismo tiempo que la guerra contra Libia, es decir, en la planificación exactamente el 19 de marzo último. Luego se abandonó ese proyecto porque no lograban dominar la realidad en el terreno. Luego se pensó provocar esta guerra para el 15 de noviembre. Hubo incluso una solicitud formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU, pero que se paró por el veto de Rusia y China. Y hoy la OTAN sigue preparada para esta guerra, aunque no para hacerla directamente debido al veto, sino confiarla a uno de sus miembros, Turquía, miembro de la OTAN.
à certains États arabes comme l'Arabie Saoudite. O algunos estados árabes como Arabia Saudita o Qatar, que no tienen los medios para eso, pero que llegarían para asumir la responsabilidad política de una guerra, que de todas maneras se haría por debajo de cuerdas por Estados Unidos y por las potencias europeas. El cerco parece intentar cerrarse un poco más. Ahora la Comisión de Expertos de la ONU responsabiliza al gobierno del país árabe de crímenes de lesa humanidad. Pero estas acusaciones están infundadas, según algunos expertos, quienes argumentan que los autores de estos testimonios ni siquiera han entrado en territorio sirio. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Thierry Meyssan, un periodista que está en Damasco. Y por su nombre se descubrió que era uno de los dirigentes de la organización Hermanos Musulmanes. Esta organización está en guerra con Siria desde hace ya 30 años. No es una organización muy fiable, porque no es un observatorio neutro, sino el protagonista de toda esta situación. Su interés en todo el asunto es evidente y hay que darle la vuelta a todo lo que dice. Lo curioso es que cada día dan cifras de víctimas, pero nunca mencionan nombres, nunca. Solo una vez, pero dependerá oficial y directamente del Consejo Nacional Sirio. Hace 2 días fue publicado un informe de la ONU. En una rueda de prensa, el ministro de Asuntos Exteriores sirio dio una respuesta a este informe. Dijo que no era válido, puesto que desconocía todos los crímenes cometidos por los grupos armados en el territorio de Siria. Entonces, en ese momento se encendieron 2 pantallas en las que se emitían imágenes de los crímenes. Lo curioso es que la BBC, Al Jazeera y Al llevado a cabo su propia investigación. Asegura que varios medios árabes manipulan la información sobre la situación en Siria, creando una imagen errónea de lo que de verdad pasa en ese país. Es una organización bastante misteriosa, porque durante mucho tiempo solo se sabía su nombre y que tenía su sede en Londres. Y la persona que dirige esta organización nació en Londres y tiene varios pasaportes. Cuando se supo bajo la presión de un gran número de periodistas, dieron la lista de unas 100 personas. Y cuando se empezó a comprobar cómo murió cada una de ellas, la primera persona de la lista ni siquiera estaba muerta, estaba viva y se encontraba perfectamente. Verificaron la muerte de las primeras 40 personas de la lista y resultó que todo era falso. El observatorio inventa la información. Y como todo esto empezó a provocar un escándalo, ahora están tratando de crear otra organización